En este vídeo vamos a descargar e instalar en nuestro ordenador la aplicación Active Presenter. Es una aplicación especialmente creada para la educación y por lo tanto podríamos utilizarla para numerosos aspectos dentro de nuestra labor docente. Por ejemplo, podríamos crear presentaciones para una clase presencial, podemos crear vídeos, tutoriales, etc. Hay bastantes opciones, pero la que vamos a aprovechar en este curso es la posibilidad que tiene de realizar pequeños ejercicios o diferentes tipos de actividades interactivas y con un alto contenido en elementos de gamificación. ¿Cómo procedemos a la búsqueda y descarga y posteriormente instalación? Pues desde la barra principal de Google hacemos clic en Active Presenter, buscamos, Active Presenter, hacemos clic, los primeros enlaces que nos salen son de publicidad, pero son exactamente estos los que estamos buscando. Nos ofrece aquí, por ejemplo, Chrome la posibilidad de traducirlo, no es necesario. Tenemos aquí Active Presenter. Esta es la página principal de los fabricantes, que es Atomic Systems. Son la gente que fabrica esta aplicación, que además, por ejemplo, en Products podemos ver que fabrican también otra aplicación que se llama Saola Animate. Nosotros inicialmente la que nos interesa es esta, que como podemos ver nos permite realizar grabaciones de pantalla, edición de vídeo y materiales para la formación en e-learning, en electronic learning, aprendizaje online. Nosotros vamos a hacer una descarga, daremos clic en Download y vemos que nos ofrecen diferentes opciones. Por un lado tenemos opciones para Windows y para Mac. Yo me voy a centrar en las opciones de Windows porque es el tipo de sistema operativo que tengo. Pero como podréis ver, tenéis más opciones en caso de que alguno de vosotros seáis usuarios de Mac. Si nos vamos a las opciones de Windows, vemos que hay diferentes versiones, algunas más antiguas y otras más modernas. Lo que podemos ver es que ya ha aparecido la versión 8, entonces podremos utilizar la versión 8 desde abril del 2010, 10 de abril del 2020. Y la verdad que la aplicación es una aplicación que se suele actualizar bastante a menudo. Es posible que cuando veáis este vídeo a lo mejor hay una versión posterior, pero normalmente suele haber pequeños cambios dentro de cada una de las iteraciones que van haciendo de las diferentes versiones que hay dentro de la aplicación. Sí es importante comentar que el programa funciona para diferentes Windows. Aquí podemos ver que podemos utilizarlo para Windows 10, 8.1, 8, incluso Windows 7. Pero sí es verdad que hay una opción que el más moderno solo se puede utilizar en una versión de 64 bits. Si tenemos un ordenador con un sistema operativo de 32 bits, tendréis que utilizar una versión más antigua que sí cambia bastante. En caso de no tener un sistema operativo de 64 bits, es cierto que la utilización del programa estaría muy limitada. Bien, en caso de que queramos utilizar, vamos a descargar la última versión. Simplemente hacemos clic en Download. Nos pide que le digamos una ruta, lo descargamos simplemente y vemos que no es un archivo especialmente grande, es un archivo de unos 53 megabytes. En función de la conexión a internet que tengáis, el del ordenador tardará más o menos en descargarse y simplemente una vez descargado lo ejecutaremos. Bien, ya se ha descargado la aplicación, simplemente hacemos clic sobre ella. Y lo que nos va a pedir Windows es que le demos permisos a la aplicación para ejecutarse. Normalmente con cualquier aplicación que nosotros queramos ejecutar en Windows, para evitar que nos instalen virus y cosas parecidas, nos pide esta comprobación. Le decimos que sí, no hay problema, podemos minimizar esta pantalla. Y entonces nos pide que aceptemos el acuerdo de licencia. Lo normal es que os lo leáis o que le deis que sí. Acepto el acuerdo, si no, no podéis continuar la instalación. Aquí nos indica en qué directorio queremos que se instale el programa. Él por defecto se va a los archivos de programa de 64 bits. Yo no tengo ningún problema, le digo que sí. Ya nos dice que se quiere instalar. Y ahora, en función del ordenador que tengáis, tardará más o menos en instalarse la aplicación. Si el ordenador es más rápido, tardará un poquito menos, etc. Ha terminado la instalación. Cuando termina, el programa automáticamente nos abre la página web de Atomic de nuevo. Lo que pasa es que nos ha llevado directamente a la versión de ayuda. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos un manual de usuario del programa. El problema es que está en inglés, pero es un manual muy amplio en el que tenemos
mucha información, bueno, la información completa de cómo funciona el programa. Una cosa que podéis ver, esto no es una aplicación simple, tiene muchísimas opciones y podéis verlo aunque solo sea de una manera muy transversal, de una manera muy básica, que es un programa complejo con que el manual tiene 387 páginas. Si necesitáis más ayuda, podéis ver cómo hay una serie de guías creadas y luego aparte hay una serie de temas, por ejemplo, cómo se inserta una diapositiva, hacemos clic y nos carga cómo se inserta una diapositiva. Está bastante bien detallado e incluso, aunque sí es verdad que está en inglés, si utilizáis un navegador como Chrome podéis decirle que lo traduzca a español y de esta manera podemos entenderlo de una manera más sencilla si no domináis el inglés. Volviendo al programa, ya ha terminado de ejecutarse, de instalarse, entonces nos deja activada esta pestaña. Si queremos ejecutar el programa, le podemos decir que sí, lo abrimos y nos preguntan una serie de cuestiones de configuración. Si queremos una interfaz claro o oscuro, esto ya es un gusto personal, y entonces el programa ya inicia su carga. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Y aquí tenemos la pantalla de inicio de la aplicación. Desde la pantalla de inicio de la aplicación tenemos acceso ya a bastantes opciones. Por un lado tenemos las clásicas opciones básicas del programa, que serían crear un proyecto en blanco, grabar directamente un vídeo, una simulación de software, un proyecto adaptativo. Todos estos tipos de archivos están descritos en una presentación, en uno de los apuntes en PDF que tenéis en el curso. Si nos da aquí una serie de archivos recientes, estos serían los archivos que hemos utilizado recientemente. Tenemos aquí también la posibilidad de utilizar unas plantillas. Luego también tenemos proyectos de muestra, que tendría que descargarlos de internet, pero son bastante interesantes. Os enseñaré alguno posteriormente. Y luego tenemos la posibilidad de utilizar las opciones de ayuda que nos ofrece el programa. Si, por ejemplo, quisiéramos abrir un proyecto cualquiera, simplemente haríamos clic en las plantillas o una de las otras opciones que hemos comentado. Aquí posibilidades de visualizar la plantilla. Si queremos crear, por ejemplo, un proyecto en blanco, hacemos clic y ya entraríamos en una interfaz que es básicamente la clásica interfaz de un programa, parecido, por decirlo de alguna manera, a Microsoft Office, en el que tenemos diferentes pestañas que se llaman, y dentro de las diferentes pestañas tenemos los diferentes iconos o comandos, muchos de ellos desplegables, con los que podemos ir creando nuevo contenido. El programa se maneja, como podéis ver aquí, como si fuera a partir de una serie de diapositivas. En este sentido es parecido a PowerPoint. Se irían añadiendo diferentes diapositivas y en las diferentes diapositivas tenemos ya precargados contenedores en los que podemos incorporar, por ejemplo, aquí imágenes, vídeos, etc. Como os decía, el programa es muy potente. Podemos incorporar vídeos, podemos realizar grabaciones nuestras de pantalla, podemos incorporar la webcam y grabarnos también nosotros mismos explicando algo. O sea, puede servirnos para, por ejemplo, explicar cómo funciona un software o para realizar ejercicios en la pantalla o para grabar una clase, pero es que además funciona, como os comentaba, para crear ejercicios y herramientas y pruebas como podrían ser las que venimos comentando a lo largo del curso. Diferentes cuestionarios, pero con bastantes más opciones de las que te ofrece, por ejemplo, Kahoot o Quizizz o cosas parecidas. Entonces, lo que vamos a hacer a partir del siguiente vídeo es crear uno de estos ejercicios interactivos. Vamos a crear uno muy sencillito y a partir de ahí podréis ver posibilidades con las que vosotros podéis trabajar muchísimo más y crear materiales que sean mucho más avanzados de los que describimos aquí, donde solo ofrecemos un pequeño vistazo, pero que sean sorprendentes y que a vuestros alumnos los motiven para conseguir ese aprendizaje, que se aumente la capacidad de aprendizaje, que aumente esa motivación en los estudiantes. Pasamos a la creación de un juego mediante la aplicación Active Presenter. Como hemos comentado, hay muchas más opciones, pero vamos a hacer un juego relativamente sencillo, sin complicarnos mucho para que el tutorial no se alargue también,
pero enseñándoos diferentes opciones que tiene el programa y a partir de ellas vosotros sí podéis explorar más y poder ir investigando para crear materiales más complejos. ¿Cómo funciona la aplicación? Bien, empezaremos definiendo un proyecto. Como comentábamos, podríamos grabar vídeo, hacer más opciones, importar un PowerPoint, etc. Pero partimos de un proyecto en blanco. Hacemos clic en proyecto en blanco. Se nos abre la interfaz del programa y una de las primeras cosas que podemos hacer es, en vez de dejarlo así en blanco, de una manera un diseño un poco pobre, por decirlo de alguna manera, podemos utilizar alguno de los diseños predefinidos que trae el programa. Algunos de estos son predefinidos y estos son otros que yo he personalizado, que he creado yo. Si utilizamos uno de los diseños predefinidos, esto es muy parecido a como se hace en PowerPoint, simplemente hacemos clic sobre uno de los diseños y automáticamente se nos cambia esta o las diferentes diapositivas que tuviéramos creadas. Aquí, por ejemplo, si yo añado más diapositivas, imaginaros, por ejemplo así, habéis visto son de diferentes tipos y yo lo único que tengo que hacer es, si me voy a diseño y cambio el diseño, ya me cambio automáticamente todas las diapositivas. También puedo jugar con los colores, porque tengo diferentes patrones de colores precargados. También puedo crearme mis propios temas de colores. Y, por ejemplo, vamos a utilizar simplemente. ¿Cómo comenzaríamos? Pues haciendo clic sobre cualquiera de los cuadros. Podemos ir colocando textos. Por ejemplo, vamos a llamar a esto Energy Game. Vamos a llamar en el subtítulo el juego de la energía. Todos los textos son editables, yo puedo seleccionar un texto y, por ejemplo, cambiarle el tamaño o directamente escribirlo si quiero, por ejemplo, en Energy Game, puedo cambiar el tipo de letra, me voy a ir a una Arial o otro tipo de letra diferente, esta tiene símbolos. Un Arial, por ejemplo, puedo centrarlas, colocarlas, alinearlas verticalmente, etcétera. Tengo muchas posibilidades, esto es equivalente a cualquier otro editor de texto que hemos manejado, yo creo que todos habitualmente. Entonces no hay mayor dificultad. Lo que haríamos es, comenzamos con esta portada, el alumno vería esto, se le reproduciría automáticamente y pasaría a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva lo que colocaríamos, esta por ejemplo la quitamos, lo que colocaríamos sería una diapositiva de juego. Nos vamos entonces a la primera para insertar justo después de ello una diapositiva y vemos aquí que en los tipos tenemos diferentes tipos de diapositivas. Esto que es habitual, por ejemplo, lo que comentábamos en PowerPoint, como los marcadores de título y contenido, o dos contenidos, aquí tenemos un tipo de diapositiva, por decirlo de alguna manera, adicional, que es el de la question, que es pregunta. Si yo hago clic sobre él, veis que aquí yo tengo una serie de iconos para añadir preguntas. Y aquí puedo incorporar, fijaros, preguntas de verdadero o falso, preguntas de múltiples opciones, preguntas de check, como son, de añadir una entrada de texto, de directamente un texto largo, de ordenar en secuencia, por ejemplo, cuál fue el acontecimiento histórico más antiguo, cosas así, o sea, tenemos bastante más opciones. Nosotros, para este pequeño juego que estamos creando, el Energy Game, el juego de la energía, lo que vamos a añadir es una pregunta de drag and drop, que es lo que popularmente se conoce como coger y arrastrar y soltar. Esto es una mecánica que es muy habitual en pantallas táctiles y también se puede utilizar una pantalla táctil. Aquí lo vamos a hacer con ratón, pero luego veréis un vídeo que tenemos grabado ya de otro ejemplo hecho parecido con ESIA, en la que se puede ver cómo puedes con el dedo ir desplazando elementos con la pantalla. O sea, es algo totalmente interactivo. Pues bien, este formato de drag and drop es algo a lo que los jóvenes están muy acostumbrados, incluso nosotros, cualquiera de nosotros, porque a partir de la utilización de herramientas informáticas nos hemos acostumbrado. Ahora, a lo mejor decís, no sé a qué te refieres, Alberto, con este tipo de mecánica, pero ya veréis como cuando la creemos la vais a reconocer enseguida y es muy intuitivo y además muy cómodo para manejarla y a los chavales les gusta. Bien, vamos a comenzar a realizar entonces, a crear nuestro ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner a los alumnos o a los estudiantes un enunciado. Lo que vamos a poner es que relaciona el contenido de los cuadros con las imágenes. Y la idea va a ser muy sencilla. Lo que vamos a colocar es una serie de cuadros de texto, en este caso relacionados con el uso de la energía, y vamos a incorporar una serie de imágenes.
¿Cómo se hace? Entonces, ya viene predefinido, entonces simplemente hago aquí, este es el icono de arrastrar y soltar, lo que yo os decía, el drag and drop, hago clic y me crea esta secuencia. Voy a incorporar 4, así que le voy a decir un más para tener 4 opciones. Como habéis visto, se me solapan un poco, pero ya veréis que va a ser muy sencillo luego de modificarlo todo. Lo que voy a hacer es seleccionar unas cuantas de las de la izquierda, que aquí es donde tengo el texto, y lo voy a poner en pequeñito. Ahí me ha cogido ahí una imagen, así que voy a hacer un control Z para que se suelte. Vuelvo a seleccionar, por ejemplo, hago así, hago una captura para coger solo lo de la izquierda, así, cojo bien. Lo que estoy haciendo es con el control, la tecla de control pulsada, estoy haciendo clic en diferentes elementos. Puedo coger así y arrastrarlos para redimensionarlos. Coloco aquí, aquí lo tengo seleccionado entera, tengo que hacer clic fuera, aquí, ahí. Y puedo ir redimensionando, desplazando los objetos. Ahí, perfecto. Voy a añadir entonces el texto que yo quiero. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí, solar. En esta, eólica. Hidráulica. Y aquí, por último, energías del mar, que esta es una categoría que hacemos los ingenieros, que es como para juntar varias cosas. Ahora, lo que tengo aquí es 4 cuadros que, como veis, están unidos por una flechita. O sea, si yo arrastrara hidráulica hasta este cuadro sería la solución correcta. Ya me viene creado esto. Entonces, para solar, pues tendría que añadir solar. Yo tengo ya unas imágenes descargadas de internet. Entonces, lo único que tengo que hacer, fijaros, hago clic, me dice de archivo. Lo único que tengo que hacer aquí es buscar donde tengo yo el proyecto, que lo tengo aquí en ejercicios, tengo las imágenes, como veis, y aquí tengo por un lado la de solar, hago clic en este, que este es el de eólica, lo tengo que hacer sin equivocarme, porque si no evidentemente no va a funcionar bien. Eólica, habéis visto como el cuadro se redimensiona para la imagen que yo tengo cargada. Hidráulica, que es la presa de las 3 gargantas en China. Y para las energías del mar es un tipo de elemento que se llama popularmente culebra, que es lo que se llama energía undimotriz, energía de las olas. Lo que voy a hacer ahora es descolocarlo un poco para que las respuestas no sean obvias para los estudiantes y ahora redimensiono las imágenes para que se vean mejor. Por ejemplo, la pongo aquí así, la presa de las 3 gargantas la voy a poner aquí y la undimotriz la voy a poner aquí. Vamos a poner aquí, hago clic en la presa, voy a poner un poquito menos grande la culebra porque si no oculta mucho, y así aprovecho y pongo esto así, más grande por aquí. A mí me gusta mucho intentar alinear las cosas, que quede todo así alineado bien, me gusta. Ahí lo tengo. Bien, pues realmente ya he terminado, ya tengo el juego creado. Vamos a hacer primero una previsualización y luego lo vamos a pulir un poco, ya veréis. ¿Cómo previsualizo? ¿O cómo lo exporto ya realmente? Si en el fondo me voy aquí a exportar como HTML5, esto sería como exportar como un tipo de archivo que sería básicamente una página web. Lo que me crea es eso. Tengo diferentes modos para cuando yo grabo vídeos, hago por ejemplo demostraciones, tutoriales, etcétera. En este caso sería como un test, entonces sería una opción prueba. Vamos a probar que lo exporte y le decimos abrir carpeta, nos abre todos los archivos y lo que tendríamos, como veis, es el equivalente a una página test, o una página web, perdón, con sus archivos adjuntos, etcétera, y un HTML que es el código. Yo quiero, la pongo aquí, fijaros, se me representaría de esta manera y aquí se queda parado. ¿Habéis visto el reproductor? Me saca la portada y aquí se queda parado. Claro, solo funciona cuando meto las condiciones. Voy a empezar, fijaros, hago clic, arrastro, este es el drag y el soltar el drop. Suelto, aquí se me queda aquí, solar, eólica, y ahora lo voy a colocar mal, lo voy a hacer a posta para que falle. Entonces hidráulica la voy a colocar aquí, energías del mar aquí. Si le digo enviar,
Me dice, lo siento, su respuesta no es correcta. Lo reproduzco otra vez para comprobar que funcione correctamente. Por ejemplo, aquí, habéis visto antes tenía la página de índice a la izquierda, la puedo quitar si no me interesa, pues son muy pocas diapositivas. Lo exporto, le digo ya directamente que se abra. Pues la página de la tabla de contenidos me la ha sacado, tendré que editarlo de otra manera. Si lo pongo bien, hidráulica, eólica, solar. Le digo enviar y me dice, felicidades, su respuesta es correcta. Le digo continuar y termina. Lo que vamos a hacer ahora es particularizarlo, mejorarlo, pulirlo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, me voy aquí a Energy Game y fijaros, tengo aquí ya una imagen de energía buscada. Simplemente, si quiero desde la propia internet, copio la imagen y puedo coger y pegarla directamente en mi diapositiva. Voy a coger y jugar, ponerla por ejemplo aquí. Un poquitín más pequeña. Y aquí puedo redimensionar esta parte. Lo pongo en la parte central. Y por ejemplo pongo esto bastante más grande. Si os fijáis, como no lo detecta, me detecta una falta de ortografía aquí en energía, porque está ahora mismo me realiza la corrección en inglés. Aquí una última diapositiva, podría poner por ejemplo un gracias por jugar. Y tengo otra imagen, entonces la voy a copiar directamente, la voy a pegar aquí, para que veáis. Es la clásica esta de gracias. Puedo centrar, fijaros con las guías que me está mostrando el programa. En función de que yo me muevo cuando me acerco a los puntos centrales o apoyarme a otros elementos, me muestra unas guías, con lo cual es mucho más sencillo. Luego aquí, por ejemplo, para redimensionar todo esto, puedo seleccionar los diferentes cuadros y puedo coger y jugar con ellos todos al mismo tiempo. Luego puedo coger, por ejemplo, en organizar, puedo decirle que se alineen en el centro, se alinean todos centrales. Puedo, por ejemplo, luego están muy grandes, los voy a poner un poquito más pequeños. Voy a ponerlos a un tamaño un poquito más grande. Por ejemplo, 30, los cojo, los alineo, los distribuyo. Y ahora si los organizo, los distribuyo. ¿Veis? Para que estén todos a una distancia equivalente. Queda bastante mejor. Esto aquí, perfecto, se ha movido un poco, lo voy a colocar en el centro. Y entonces ahora mismo, si yo realizo la exportación, que veis que se hace muy fácil. Ay, ¿cómo quitamos el índice? Vamos a verlo. Tiene que estar por aquí, ¿no? Porque si no estaba puesto. Debería estar el informe. Esto si quiero luego obtener resultados con alguna de las opciones de Learning, como el LMS. Vale, vamos a ponerle otro nombre. Ahí, la ubicación está. Vamos a ponerlo en el escritorio. Y vamos allá. Aquí. Ok. Decimos que lo reproduzca. Lo tenemos aquí. Ha reproducido desde aquí, habéis visto, ya es más bonito. Y por ejemplo me voy a solar, eólica, hidráulica, energías del mar. Digo enviar, dice correcto y que muchas gracias por jugar. Y entonces, este es el funcionamiento de la aplicación. Espero que os resulte interesante. Por supuesto, como habéis visto, hay muchos tipos de preguntas, se pueden añadir muchos más. Otra opción, por ejemplo, que es muy interesante, es que luego podría, si añado muchas más preguntas, puedo añadir entre las diapositivas una diapositiva aquí con las de pregunta, una diapositiva que sea, por ejemplo, para luego realizar una escala de valoración en función de, para ver si al alumno le ha gustado la actividad, o luego puedo incorporar preguntas que son de reporte, de informe de reporte, que esto en el fondo lo que es que me introduce el nombre de la presentación, cuántas diapositivas ha realizado el alumno, cuándo ha tardado, etcétera, en realizar la actividad. Y luego con lo de LMS me la pueden enviar a una dirección de correo que yo indique, me lo realiza el programa automáticamente. O sea, hay muchísimas opciones, muchas posibilidades con este software.
Finalmente, aprovecho para enseñaros que, como habíamos estado viendo con el exportador HTML5, sacábamos la previsualización, realmente en el fondo lo exportábamos directamente. Y luego tenemos otra opción que no se había comentado, que es que tenemos aquí la opción de la configuración del reproductor. Y así es como se nos va a mostrar el programa. Estaba ayudándole a una de las teclas para que no apareciera la tabla de contenidos y esto es realmente aquí, así que aprovecho y os lo enseño. Sería la barra lateral de la izquierda, que si le digo aquí ninguno, ya no me aparece. Voy a aprovechar para realizar, ahora ya que lo tengo configurado a mi gusto, una exportación para que veáis cómo funciona, que es igual. Y además ya está, ya la grabo y exportar, sí. Habéis visto, ya no me aparece esto y aprovecho y sí, la tengo aquí.